Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un placer tenerlos por aquí en la feria Go International en el área de América Latina, dentro del stand de Bisnelp, que los está acogiendo. Tenemos el placer de dar la bienvenida al abogado chileno de DS Aboca, José María Ecklefield Barbera, abogado que ha venido en representancia de DS y nos acompaña como partner en el stand de Bisnel. También doy la bienvenida a Francisca Müller, representante de Invest Chile, quien nos dará un enfoque directamente de cómo atraer inversionistas europeos a Chile y cuáles son, digamos, las características más importantes de Chile que ofrece ahora al mundo. Quisiera comenzar haciendo una pequeña pregunta para dar inicio a esta pequeña charla. ¿Cuál sería, en su opinión, la razón más convincente para que una empresa europea considere invertir en Chile al día de hoy? Para que una empresa europea o del mundo quiera ir a Chile, tiene que ser un buen negocio. Y hacer negocio en Chile es fácil. Somos un país relativamente similar a Europa. Somos un país estable que tiene acuerdos de negociación con Europa y con varios países de la región, con más de 60 tratados de libre comercio, con más del 80% del PIB mundial. Conseguir capitales extranjeros. En ese sentido, ¿no es cierto?, para una persona, ya sea física, ¿no es cierto?, o una empresa, llegar a Chile a invertir es sencillo. Puede hacerlo simplemente registrándose como un inversionista extranjero y ya poder estar habilitado para poder hacer cualquier tipo de negocio en Chile. Es decir, no es necesario que tenga una residencia fiscal en Chile para poder operar y hacer negocio. Basta con que se registre, claramente ese registro va a llevar después, ¿no es cierto?, una determinación de impuestos de esa empresa que tenga en Chile y el pago de luego cuando las remesas vayan afuera. Entonces así, para una persona, por ejemplo, una persona natural que quiere ir a hacer algún tipo de negocio en Chile, basta con que se registre como inversor extranjero y luego, ¿no es cierto?, va a estar posibilitada de realizar o constituir cualquier tipo de sociedad en Chile, las cuales son básicamente cuatro, pero la más sencilla y la más utilizada es la sociedad por acciones, la que permite que una sola persona, ya sea natural o jurídica, ¿no es cierto?, constituye una sociedad y pueda operar. Y esta sociedad, la particularidad o la ventaja que tiene por un inversionista extranjero es que es sencilla de constituir y sencilla de mantención y costo. Únicamente lo que se requiere es que tenga un representante, ¿no es cierto?, designado en Chile, que puede ser otra persona jurídica, otra persona, pero en definitiva es una persona que pueda representarla ante el Servicio de Impuestos Internos, que es el organismo, ¿no es cierto?, que determina los tributos en Chile, y, ¿no es cierto?, para efecto de notificación y funcionar allá. La persona puede ser incluso extranjera, estando allá en Chile y poder representar a esta empresa. Asimismo están las sociedades de personas y la sociedad anónima. La sociedad anónima funciona básicamente igual que la sociedad por acciones, es decir, lo importante es el capital más que la persona, y la sociedad de responsabilidad limitada, que se llama SRL, prima más lo que es la persona, ¿no es cierto?, para el ánimo societario. Así, para poder hacer negocio en Chile, bueno, y en cuanto a los capitales, básicamente no hay ningún problema en el movimiento de entrada de cualquier tipo de divisa a Chile. La única particularidad que va a tener que justificarse, obviamente, el origen de los fondos para que no vengan ilícitamente o asociación al terrorismo, etcétera, etcétera. Pero cualquier tipo de fondo interbancario que se pueda acreditar su origen va a ser siempre bienvenido en Chile, va a poder realizarse cualquier tipo de. Hablando un poco más en profundidad a nivel del sistema institucional de Chile, jurídico chileno, ¿cuáles son las fortalezas que generan confianza en los inversionistas? Bueno, Para parto los yo, dos. sí. No, la principal confianza es que en definitiva este marco jurídico que regula toda la inversión extranjera y la sociedad en Chile prácticamente no cambia si es que hay un gobierno de turno nuevamente. Estas leyes, este marco jurídico prácticamente permanece invariable, salvo pequeños ajustes que se puede hacer dependiendo de un gobierno a otro. Pero a grandes rasgos, la institucionalidad, el funcionamiento a nivel de las instituciones, de los gobiernos regionales, y de la promoción de la inversión extranjera para recursos naturales, que son
claramente para la minería, que son de largo aliento, se mantienen invariables independiente del gobierno de turno. Eso es lo que facilita, ¿no es cierto?, para que un inversor extranjero tenga la tranquilidad, la seguridad de que en definitiva sus capitales no van a pasar 2 años y los va a perder o le van a cambiar las reglas del juego. No, básicamente los contratos de infraestructura, de minería, que son de largo aliento, se mantienen invariables dependiendo de la regulación que hayan tenido en su minuto cuando fueron operados. Bueno, quería, ahora que mencionaste un poquito los sectores de Chile, quería preguntar a Francisca qué rol juega Chile en la parte de transición energética global y cómo se está posicionando en áreas como el hidrógeno verde y las energías renovables. Para complementar un poco lo anterior, efectivamente nosotros tenemos políticas de largo plazo y en el sector energético un claro ejemplo, nuestra estrategia de hidrógeno verde comenzó en el gobierno pasado y continúa en este gobierno porque nosotros somos un país que está pensando en políticas de 20, 30 años plazo y nosotros somos claves en la transición energética del mundo porque tenemos mucha energía solar, mucha energía eólica y estamos, el sector privado es muy importante tanto en la generación como en la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Chile. Actualmente, por ejemplo, el sector de hidrógeno verde en Chile tiene toda una estructura, tanto de una estructura público-privada que se está moviendo para que se desarrolle la industria. O sea, parte desde la base de una estrategia nacional, pero también con acuerdos, por ejemplo, memorándum de entendimiento con distintos puertos en el mundo, más de 70 proyectos, ya sea en escala piloto como ya a nivel comercial, que se están desarrollando en todo el país, con focos más en Antofagasta, como Magallanes. También, por ejemplo, acuerdos a nivel privado y público con distintas asociaciones. Tenemos una asociación en Antofagasta, otra asociación en Magallanes y otra en Biobío que están ayudando en el fondo al desarrollo de la industria porque es algo que tiene que desarrollarse a nivel mundial. Pero Chile es clave en esta transición, sobre todo por todos los materiales críticos que tiene Chile también. No solamente energía, sino también todos los materiales como cobre, litio, tierras raras, etcétera, que necesita la transición energética. En su experiencia, ¿qué buscan las empresas europeas cuando llegan a Chile y cómo se les ayuda a encontrar esas oportunidades? Yo creo que algo súper importante es la confianza. Hay que generar lazos de confianza permanentes en el tiempo, porque no solamente para las empresas europeas, sino para cualquier empresa necesitas mostrar seriedad en las decisiones que vas tomando y transparencia, porque tampoco podemos decir que todo es perfecto. Nosotros tenemos actualmente, y es algo que se habla mucho, en todo el tema de la permisología, en el fondo que las empresas tardan en tener los permisos ambientales para poder operar sus proyectos de inversión. Lo importante es que las empresas vean en nosotros un partner transparente, real, no es todo positivo. Pero estamos acá para ayudarlas en ese proceso. Bueno, regresando un poquito a una empresa europea que llega a Chile, que abre un poquito una de las empresas que nos comentaste, las formas jurídicas que se pueden abrir. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas extranjeras a la hora de llegar al mercado chileno? Bueno, yo creo que el error más común es llegar al país sin preparación, sin tener un apoyo, sin tener conocimiento de la legislación, de cómo operen, todo, que como que llegan y necesitan estar operando mañana, y eso no es así. Todo requiere ciertos plazos, ciertos estudios, etcétera, etcétera. No es mucho, pero lo importante sí, yo creo que tiene que tener los capitales, es asesorarse bien, preguntar, para eso está Invest Chile, que es un servicio fantástico, ¿no es cierto? Para eso estamos nosotros hacemos un acompañamiento y la idea es que a la idea de querer invertir en algo, pregunten, se acerquen, conversen y preparen su llegada, cosa que al momento de decir, ya, aquí está el capital, la estructura ya esté más o menos ensamblada, porque pasa mucho que en definitiva están empezando a operar y le falta, o le falta un permiso, o le falta algo, o le falta un papel, le falta un documento legal, apostillado, cualquier cosa. Y eso empieza a dificultar y empieza a trabar, ¿no es cierto?, su operación y se empiezan a poner nerviosos y a decir,
necesito que esté mañana, necesito cerrar el contrato, necesito estar acá, la licitación ya me la gané y no estoy... Todo eso en definitiva básicamente que se tomen ciertos plazos, que no es mucho, y que pregunten y se asesoren. Hay mucha información en internet, en InvestChile, Danloga, que se acerquen siempre a consultar previamente. ¿Y qué garantías existen en Chile para proteger la inversión extranjera frente a posibles cambios políticos que puedan suceder en el país? Yo creo que hoy día la principal seguridad, por ejemplo, es que el Banco Central es un organismo autónomo independiente del gobierno de turno y no ha existido nunca una política en Chile en más de 30 años que frene algún tipo de capital o que no deje sacar los fondos. Sí, se faltan ciertas medidas para controlar, pero jamás en la inversión nosotros tenemos clientes de todas partes del mundo, muchos argentinos jamás han tenido ningún problema para llevarse sus capitales de vuelta, nunca tiene ningún problema para comprar los capitales, siempre y cuando claramente obviamente cumplan con las leyes fiscales, pero que son siempre a una inversión extranjera. Y nunca ha existido, ¿no es cierto?, una limitación en cuanto al movimiento de dinero en capital. No tendría por qué haberlo ahora, digamos, no se ve en el tiempo que puede existir una figura de esa naturaleza. Y además porque somos un país que está adaptado a los más altos estándares internacionales. Somos el primer país que fue parte de la OECD de Sudamérica y por lo tanto todos nuestros estándares educacionales, laborales, eh, de todo tipo, digamos, están a la par con las, no, porque no son emulaciones realmente, pero los estándares de la OECD, por ejemplo. Entonces, una garantía de ese estilo yo creo que ningún país lo puede proveer, porque son inversiones privadas. Pero la garantía es que somos un país serio, un país estable, en donde los índices macroeconómicos están bien. Hemos bajado la inflación después de la pandemia, tal cual se lo propuso el Banco Central, y nuestras políticas son de largo plazo. Eso básicamente es la garantía más importante. Al final los contratos se cumplen. ¿Podrían compartirnos algún caso de éxito reciente de inversión europea en Chile? Bueno, hay muchos casos, pero creo que hay un caso muy lindo de Ferrero, que es una empresa italiana que está en la región de Ñuble, una región relativamente nueva en Chile, en donde ellos tienen un centro de innovación muy importante, que tienen creo 2 o 3 centros de innovación en el mundo, y en la región de Ñuble han logrado tener un importante nivel de empleo, desarrollo de la región, transferencia de tecnología. Entonces para mí es un buen ejemplo porque no solo se beneficia a la empresa, sino también el país de recibir estos capitales extranjeros. Y agriculturalmente tiene mucho campo, tiene mucho plantado en Chile, una gran empresa extranjera en Chile. Bueno, en él que está desarrollando el hidrógeno verde de la... Perfecto. Me gustaría saber un poco cuál es la visión que tenéis de la evolución de los sectores que tienen más empuje de cara a los próximos años y que más atracción pueden tener y más atraer desde Europa para Chile. Chile tiene una gran trayectoria en sectores clásicos como por ejemplo la minería, en donde Italia es muy relevante para proveer maquinaria y tecnología en la cadena de valor del sector. Entonces, por ejemplo, creo que ahí hay un potencial aumento de la inversión extranjera en este sector en particular. Pero hay otros sectores, como por ejemplo, ya hablamos hace un rato, de energía, todo lo que es energía renovable, energía eólica, por ejemplo. Italia es muy importante, tiene bastantes parques industriales de energía eólica onshore y offshore, y algo que Chile está desarrollando actualmente. Pero también el por qué Invest Chile está acá no es solamente para pensar en los sectores que ya están en desarrollo, sino es para ver qué viene en el futuro. ¿Qué está haciendo Europa que nosotros tenemos que dilucidar para, por ejemplo, cambiar o ver distintas regulaciones, lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, todo lo que es el tema espacial, por ejemplo? Entonces yo creo que
la importancia de estar acá es entender cómo desde Chile podemos desarrollarnos gracias a lo que está en avanzada Europa. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna duda sobre Chile? Bueno, me gustaría preguntar qué ventajas tiene Chile frente a otros países de Latinoamérica para un inversionista que quiere venir, digamos, desde Europa a invertir. Bueno, lo conversamos un poco antes. Yo creo que es importante mostrar, ¿no es cierto?, en Europa, de que Europa no es como América Latina, que en América Latina no son todos los países iguales, no están bajo una misma legislación y todos tienen sus políticas y van para distintos lados, digamos. Entonces, si uno ve la región que está un poco convulsionada, que está Venezuela, en Chile eso no ocurre. Puede ser que tengamos la cordillera enfrente, que estemos un poco más aislados, que gracias a Dios ese tema no nos toca de gran manera. Entonces, lo que tiene mejor en Chile en definitiva es que es totalmente autónomo, totalmente independiente en sus políticas, no depende de nadie más de la región para determinar, salvo los acuerdos comerciales obviamente que están en vigor, pero es que eso permite, ¿no es cierto?, y mostrar que la seguridad que decía Francisca, que tenemos tratados con una infinidad de países para libre comercio, para disminuir los aranceles y además muchísimos tratados para prevenir la doble tributación. Muchos tratados que están en vigor y que eso favorece muchísimo al inversionista al final. Efectivamente somos una economía muy abierta, pero también tenemos políticas, por ejemplo, muy importantes de equidad de género, de sustentabilidad. O sea, nosotros como Invest Chile siempre estamos buscando proyectos de inversión que sean sustentables con el medio ambiente y con el trabajo que se provea sea de calidad, con muy buena transferencia tecnológica. También esperamos que estas inversiones en el fondo se adapten a el futuro. Y creo que Chile está preparado porque tenemos muy buena conectividad, tenemos el mercado laboral es estable, pero también con muy buen capital humano. Siempre decimos que Chile es como el hub para Latinoamérica. Somos un país muy innovador con una capacidad de emprendimiento destacado en la región. Y si ustedes ven los rankings de distintas fuentes, qué sé yo, en Chile siempre sale como el mejor país latinoamericano para hacer inversión extranjera directa, más que en las economías más grandes como Brasil, Argentina, México, que es por lo que hemos hablado. Bueno, quería retomar un poquito lo que acabas de decir. Chile está en Latinoamérica, pero todos los países son diferentes. ¿Qué diferencias culturales debo tener en cuenta a la hora de negociar con socios o instituciones chilenas a nivel cultural? Sí, eso es una muy buena pregunta porque como hablamos hace un rato, el europeo no puede pensar que nosotros somos europeos porque somos latinoamericanos. Al final, lo que nos comprometemos lo hacemos. Y eso es un valor, yo creo, del chileno sumamente importante. O sea, puede ser que nuestros tiempos sean distintos, pero nuestra ética es la misma. Muchísimas gracias a todos, a nuestros panelistas y a todas las intervenciones que habéis hecho y a todos los que nos acompañaron en esta mesa. Los invito a que continúen esta conversación aquí en nuestro stand durante la feria y también pueden tener contacto con Francisca o con los abogados de DS. Y nada, muchísimas gracias.